impulsando a la Iglesia Nacional, viniendo a trabajar como la voz unida de Colombia, de manera que podamos ver una diferencia y hacer una diferencia en nuestro país. Así que la verdad que queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Ojalá si nos ayudan un momentico y compartan el link de manera que otros pastores, otros líderes puedan entrar y participar y estar con nosotros. Así que es una manera también de poder extender. Estamos ya hoy ya 85 puntos de conexión, así que qué bendición poderles ver. Hoy tenemos un invitado especial, ya en unos momentos lo voy a presentar. Quiero que tomemos unos minutos, quiero dar un saludo de parte de la pastora Lida de García, nuestra presidente de SEDECOL. Acabamos de tener nuestra asamblea celebrando los 75 años en la ciudad de Bucaramanga y la verdad que fue muy especial ver lo que Dios está haciendo, la manera en que está trayendo a la iglesia una unidad, la manera en que estamos viendo nuevas generaciones conectando también y entrando de una nueva forma y una nueva temporada aquí. Así que les invito a orar. Recuerden que tienen el chat. En el chat pueden estar colocando retroalimentación, preguntas. Es una manera también de poder estar conectados. Así que déjenme orar, Padre. Queremos poner en este momento, este tiempo delante de ti. Señor, necesitamos revelación y solo tú puedes abrir los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por los diferentes ministerios que tú has levantado, Señor, y que están hoy visitando también nuestra nación, que sabemos que tú también has estado hablando de Colombia como una nación, Señor, desde la cual estás, Señor, levantando un avivamiento para todo el continente. Y gracias porque no estamos esperándolo ya, estamos en él y estamos sencillamente aprendiendo a movernos en medio de todo lo que estás haciendo. Ayúdanos a cada uno desde los diferentes rincones del país, desde los diferentes ministerios, a entender nuestro rol, nuestra parte y cómo debemos así aquí, Señor, participar dentro de toda tu agenda y dentro de todo lo que tú tienes, Señor. Así que te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno. Yo veo aquí en pantalla algunos, así que voy a solo a saludar allí. Pastor Iván Ulloa, creo que es Marcos Rodríguez. Vemos a Catherine Villarraga, un saludo para ti. Qué bueno. Allí Lorena Lozada, que tiene también cámara abierta. Carolina Porras. Bueno, Alejo, qué bueno. Tenemos ya ahí de frente. Excelente, Alejito. Nos encanta. Con Steiger allí. Eh, Hermano Wilken y Nasli de Santa María. Si pudieran hacernos un favor, sería fascinante que pudieran colocar al lado de su nombre las tres iniciales de su ciudad, desde donde nos están llamando. Entonces, si es Bogotá, coloquen BOG en mayúscula. Si son de Cali, CLO o CLA, como quieran. Si es Bucaramanga, BGA. Si es Medellín, MDE. Y asimismo, si hay otras ciudades Pereira, intermedias, Pereira. Dos Quebradas, yo Ve. veo. Ah, ok, ya están colocando allí. Buenísimo. Eso, muchas gracias. Eso nos permite a nosotros conocer un poquito y saber que este programa es un espacio precisamente nacional, de enseñanza nacional, de poder llevar. Hoy quiero presentarles a un invitado especial, joven también, de nuevas generaciones, Santiago Castellanos. Él viene precisamente ya desde toda una trayectoria, crece en hogar cristiano, ya segunda generación de cristianos, así que el otro día tuvimos un tiempo de compartir de una manera muy especial como todo este proceso, pero Dios le ha permitido hoy estar conectado a una voz profética, a un ministerio que ha estado visitando a Colombia y que realmente ha sido muy interesante unas palabras proféticas que él ha dado. Acaba de terminar un evento en el cual estuvo aquí en Colombia y para el cual se lanzó ya un próximo proyecto para el 7 de junio, que luego vamos a hablar con ustedes. Así que voy a dejar que él mismo se presente. Así que bienvenido, Santiago. Me Gracias, encanta tenerte pastor. aquí hoy aquí. Para mí es un placer, un honor. Los saludo a todos. Veo muchas caras que conozco, algunas que no, así que me presento. Santiago Castellanos, mucho gusto. Se nos fue una luz por ahí. Sí. Bueno, estoy Pues muy... sigue, yo cuadro. Ah, ok, tranquilo. Estoy muy contento de estar acá. Quería compartir un poco de ciertas revelaciones que Dios nos ha dado como ministerio. Algunos de ustedes que ya han hablado conmigo saben en qué estamos. Ay, desconectaste el computador. Sí, ya. A ver. Estás en línea. Eso es todo. ¿Estoy en línea? O sea, yo me veo ahí.
Ah, ok, ok, ok. Sí, ok, seguimos en vivo. Pensé que se nos había ido el Zoom. ¿Estamos? ¿Todos me hacen así? ¿Me ven? Ah, ok, sí, listo, estamos. Bueno, entonces, realmente lo que queríamos hablar hoy, como vieron el título, es la guerra de altares y es una palabra que Dios nos dio. Dios nos habló para los que son colombianos aquí. Dios nos dijo que nos daba un tiempo a Colombia, una ventana de oportunidad para decidir qué tipo de nación queremos ser. Nosotros sabemos que empezó un tiempo crucial para Colombia desde la pandemia, después con las elecciones que hubo en 2022 y realmente Colombia entró en un tiempo marcado en el cielo como una oportunidad para nosotros poder cambiar el rumbo de nuestra nación o que la nación terminara cayendo, digamos, en lo que cayó Venezuela, que es una presión espiritual, le describo yo con una visión que yo tuve, una prisión espiritual donde hay brujería, donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay inmigración a causa de eso. Y Dios en su misericordia, tanto clamor, tanta oración, tanto trabajo de pastores que hay en Colombia, Dios responde con su palabra. Siempre la palabra de Dios es una señal de misericordia, es una señal de visitación, es una señal de amor de Dios. Y cuando Dios se aleja de una nación, escasea la palabra, que fue lo que pasó en Primera de Samuel al principio. Entonces, Dale, dale. queríamos simplemente compartir, a raíz de lo que Dios nos habló, nos dio unas estrategias como iglesia de qué hacer. Una de ellas es levantar altares y por eso queríamos explicar un poco qué es un altar, por qué es una guerra, perdón, por qué es una guerra de altares y por qué es una estrategia de guerra para la iglesia y por qué se ve diferente de lo que normalmente hemos conocido como guerra espiritual y cómo toda la iglesia puede entrar en esto y también una herramienta de unidad también. Yo de pronto ahí quisiera añadir que para algunos puede ser como el término un poquito raro. Yo la verdad la primera vez que empecé a escuchar esto de los altares a través de la Cumbre Global de Liderazgo, como saben, yo presido la Cumbre Global de Liderazgo para Colombia y en Chicago todos los años en el mes de agosto tenemos un evento global ahí en Chicago. Y hace ya yo creo unos 6 años tuve la oportunidad de reunirme con el líder país de Uganda. Y él empezó a hablar del tema de cómo en Uganda habían logrado precisamente dar luz al avivamiento, pero entendiendo que debían derribar altares y construir altares. Wow. Cuando hablamos de derribar altares, no era solamente físicamente, aunque muchos yo creo que vieron un video del grupo Sentinel en donde cuando el ejército de Uganda por 7 años no había logrado una sola victoria contra el LRA, que era el grupo de Joseph Kony, un pastor es el que empieza a hablar diciendo que ellos tienen unos altares que hay que derribar. Y aquí podríamos hablar en muchas direcciones, pero allí él empezó a hablar de cómo empezaron a levantar realmente intercesores en donde primero tuvieron que trabajar con ellos en unos valores, con el ánimo de que no se pervirtieran cuando iban a orar por gente de gobierno, porque la idea no era que fueran a pedirle teja ni ladrillo ni que puedan empezar a pedirle ternera a la llanera pues para poder votar por ellos, sino que por el contrario, empezar a hacer más bien una claridad de que Dios quería orar en la nación, pero allí necesitaban entender el poder de los altares. Cuando conozco al profeta Tommy Aromi, él está compartiendo, pero él dio una revelación que la verdad esperamos tenerlo en un programa adelante porque él es de Nigeria. Entonces, como africano, él entiende, pero él empezó a dar unos elementos muy interesantes porque dijo, tal vez ustedes no entienden que mucho de la esclavitud que llega al Caribe llegó a un par de lugares específicos como fue Cuba, como fue la parte de Brasil, obviamente llegó a Colombia, pero dice, yo soy un hombre yoruba, y entonces él empieza a escribir de la tribu, pero empieza a decir, muchos de los esclavos que llegan a esta región vinieron de Nigeria y vinieron de Ghana. Y cuando él empieza a hablar esto a mí, obviamente me empezó a hablar montones. Pero Santiago obviamente viene en todo un proceso, aún con una escuela profética, pero yo estoy viendo en el profeta Tommy, un profeta, porque yo sé que muchos estamos cansados de los excesos de la profecía, de cosas que se han ido a otro lado, pero este es un hombre que Dios lo ha usado para ir a Naciones Unidas, lo ha usado para dar palabras a diferentes presidentes y dignatarios, pero él tiene una carga particular por Colombia y ahí es donde yo creo que hoy queremos poner un piso y es entender qué es esto de los altares, qué es lo que realmente encierran los altares y
por qué la iglesia necesita entrar a quebrar esos altares. Entonces, vamos a dejar que Santiago, que ha estado allí, que viene precisamente, digo yo como pupilo, porque vienes allí, Ujú. Dios te ha dado a ti revelación, tu llamado es bien interesante porque estás más hacia, cuando hablamos de montes, de reino y de influencia, estás más, decías tú, en gobierno y empresa, ¿cierto? Gobierno de economía, sí. Gobierno y economía. Pero es fascinante para mí verte operando desde este otro manto también sacerdotal, y yo creo que es por una herencia que traes. Amén. Entonces, háblanos, Santi, un poquito, qué es un altar. Empecemos a hablar un poquitico, ¿qué es un altar? Sí, y quería hacer un último aporte Por antes favor. de, yo quería decir que el ministerio profético tradicional o lo que todos hemos conocido tiene que ver mucho con una partecita. Cuando uno lee en los dones en 1 Corintios 12 habla de la palabra de ciencia, que es mucho la profecía que uno conoce, que es esa profecía individual que te dicen tu nombre es tal o el carro rojo que estás Ajá. manejando o ese tipo de cosas que es tremendo porque levanta tu fe. Pero lo que estamos queriendo mostrar una nueva cara y es una madurez en lo profético donde hay primero profecía a naciones. Eso es el don de profecía, no solamente el don de ciencia. Y también involucrar lo que se conoce en 1 Corintios 12 el apóstol Pablo como palabra de sabiduría. Entonces, Excelente. la palabra de sabiduría que hace es que Dios te da información, que es conocimiento o ciencia, Dios te da profecía, que es el futuro, pero después tú dices, Señor, ¿cómo trabajamos lo que tú nos estás diciendo? Y eso es la palabra de sabiduría, donde el Mm, Señor no solamente te dice, Colombia puedes convertirte en Venezuela si no te despiertas, sino también es, Colombia puedes hacer esto para cambiar el rumbo. Y eso es algo que no se ha visto antes en lo profético o que yo, por ejemplo, yo, Santiago, no lo he visto muy conocido en el mundo hispanohablante. De pronto es más conocido y eso es algo que el profeta Tommy ha desarrollado con Dios en su trabajo. Oramos mucho por Colombia y mm, Dios nos dio 4 puntos de estrategia para la iglesia. Entonces, si los digo muy rápido, levantar altares de adoración y de oración. 2, la influencia en el gobierno va a ser siempre muy clara. 3, restaurar el ministerio profético de la voz de Dios, pero precisamente esto la gente no necesita más show y ujú, palabras de ciencia, necesitamos es voz de Dios clara, instrucción, sabiduría. ¿Qué ujú. hacemos? ¿Cómo? ¿Cuándo? Correcto. Que es lo que era Josué con Dios que le decía, da 7 vueltas, ve acá, pon las piedras aquí, lleva el arca. Como la claridad de la instrucción de Dios que te hace ganar. Eso, Por qué no cuentas allí lo que pasó cuando en el Nogal un grupo de pastores, precisamente orando, vino una palabra para explicar eso que estás diciendo? correcto. Y entonces, cuando nos reunimos el año pasado, en octubre 31 con unos pastores representando cada ciudad de Colombia, también aquí en Bogotá, las autoridades, las presidentas de SEDECOL, personas de la Junta, porque creemos en la autoridad que Dios imparte y lo que Dios hace en el Espíritu. Entonces nos reunimos todos, nos pusimos a orar, nos arrepentimos por Colombia desde un lugar alto, por los altares, la brujería, la santería que se está haciendo en la nación y en el gobierno. Y Dios nos dijo como señal de lo que acaba de pasar, les voy a mostrar que tiene efecto y la palabra es se va a pelear el presidente con la vicepresidenta, va a haber un sacudón en los cimientos de gobierno, va a haber escándalos de corrupción, pero cuando ustedes escuchen corrupción en los medios, realmente lo que está pasando es que Dios está deteniendo una agenda espiritual en contra de lo que Dios quiere hacer y que el enemigo quiere, y eso se ha ido cumpliendo Tal desde ese cual. momento. Esto hoy que lo decimos pareciera que, bueno, pues ahora estoy diciendo, no, es que esto fue en octubre del Se año fue en octubre pasado. 31 y se ha cumplido y ha venido día tras día. Han habido otras peleas, diferentes cosas y realmente vemos el efecto que tiene cuando se junta la autoridad, la humildad, el arrepentimiento y la declaración profética. Todo junto y hemos podido ver eso, entonces estamos, digamos, entendiendo también los lugares altos, que también hoy estuve en el Congreso porque estábamos allá orando y yo le decía a una persona, le decía, en Colombia siempre ha habido brujería, siempre ha habido santería, siempre ha habido esas cosas. Pero es diferente cuando alguien lo hace en su casa a cuando lo hacen en la casa presidencial Ujú, o cuando lo hacen en ujú. Congreso, porque eso fue lo que le pasó a Venezuela. Venezuela históricamente también es un país que ha tenido muchas tradiciones de eso, pero en el momento en que eso se metió en la casa presidencial, en el Palacio de Miraflores, ahí es donde tuvo un efecto que amarró a la nación a miseria, a pobreza, a inmigración y es lo que ahora vemos y que no queremos Correcto. que pase en nuestra nación. Entonces ya ahora sí entramos en que la primera estrategia que Dios nos dio como iglesia, levanten altares, entonces queremos explicar qué es, cómo lo hacemos y que ya mucha gente lo está haciendo y estamos viendo muchas evidencias del poder de Correcto. Dios moviéndose entre las De vidas. pronto no sabes, Santi, y no sé si lo viste, pero hicimos un programa anterior. Allí teníamos a Lucas Consley, tuvimos me fue Mariano María Senewald Cena. y tuvimos a Andy Bernal. Ellos también, digámoslo así, ministerios como Toma tu lugar,
vienen con este encargo divino, que es algo que está de alguna manera revolucionando la iglesia, pero mayormente ocurriendo en muchas nuevas generaciones, que es ese Ujú, levantar altares. ujú. Entonces hoy cuando oímos de ministerios como worship rooms o miramos lo que está pasando allí desde Argentina, toma tu lugar, para que muchos de pronto en la audiencia puedan contextualizar, no es como que es algo nuevo, es realmente restaurar algo que se había perdido. Correcto. Entonces, ayúdanos a entender el concepto del altar. Correcto. Y curiosamente que lo mencionas ahora en la palabra profética que Dios nos dio era quieren ser Venezuela o quieren ser Argentina. Y cuando yo Ujú, investigué todo lo de Venezuela es lo que les estoy contando y cuando investigué qué hizo bien Argentina para que Dios diga pueden también seguir el paso de Argentina, es precisamente porque se levantaron altares de adoración locales, regionales, nacionales frente a la Casa Rosada y también hubo diferentes trabajos de los pastores, hubo diferentes trabajos políticos, después ya uno no se mete como tanto en partidos y cosas, pero Dios también usa gente allá, ujú, cada ujú. quien en su asignatura. Entonces es nuestro deseo como Colombia responder a la urgencia del cielo, porque Dios quiere que Colombia cambie, pero está entregándonos esa responsabilidad a la iglesia acá en Colombia. Entonces, como tal, pues chévere que puedan volver a ver todas esas enseñanzas, yo las voy a volver a ver seguro. Y yo voy un poco a hablar de lo que yo entiendo, lo que yo sé, y espero que esto contribuya y complemente todo lo que se ha Claro que enseñado. sí. Entonces, digamos, para mí el altar pueden haber diferentes definiciones. Para mí el altar siempre es un portal que se abre entre lo natural y lo espiritual. Si es algo que se construye, se hace de diferentes formas. Siempre hay un tema físico, por decirlo así. Entonces puede ser un lugar donde ya sea en tu cuarto tú adorando a Dios, construyes un altar y hay diferentes niveles hacia lo masivo, hacia lo personal. Una iglesia puede ser un altar. Ujú. Tiene que haber, digamos, santidad, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una reverencia a la presencia de Dios. Y eso lo que hace es que genera siempre una transacción en lo espiritual por usar, digamos, una palabra, puede ser Ve, otra si ve- te ve ocurre. despacio porque allí tocaste varios elementos que son claves, ¿no? Ok, Que dijiste, es importante, digámoslo así, la santidad, pero vamos a decir que en todo altar se ofrece un sacrificio. correcto, Y el sacrificio más alto tiene que ver con derramamiento de sangre, correcto, con una vida que se sacrifica. Es por eso que cuando hoy estamos escuchando los escándalos que cada día salen más con más claridad a la luz de niños en sacrificio, de temas que están ocurriendo aún en naciones, empezamos a entender que ha salido a la luz algo que por mucho tiempo estuvo oculto, pero que también eso nos permite entender el sacrificio de Cristo en una manera aún mucho más amplia de qué es. Cuando yo les hablo de Uganda, ellos lo que empiezan a entender es que Joseph Kony hacía una serie, es decir, muchos de los rituales que hacía la guerrilla de Uganda en esos derramamientos de sangre eran consagraciones o altares que ellos hacían con el ánimo de ganar el poder. Por mm, eso el ejército no lograba tener victoria hasta cuando llegan intercesores a levantar altares. Entonces aquí es donde viene, ok, ¿cómo entonces empezamos nosotros a entender ese altar que se levanta y empieza a describirlo? correcto. Entonces, digamos, otro ejemplo también para la gente que no sabe, el presidente Bukele de El Salvador, él contó que él empezó a arrestar guerrillas, carteles, pandillas, todo esto, y hay un momento donde no las encontraron más. Él Ujú. dice que los estaban agarrando y un momento se les perdieron. Él dice qué está pasando y alguien le dice es que ellos empezaron ya a hacer altares de brujería y cosas para esconderse. Entonces él llamó intercesores, levantó cosas y ahí con intercesión y con la policía los terminaron de agarrar los últimos. Eso que estás diciendo es clave, porque fíjense que estamos en un momento en donde todavía por los medios a veces la gente se deja llevar, pero lo que el presidente Bukele viene hablando es cómo ellos logran el milagro del Salvador. Pero el milagro del Salvador es que ellos recurren precisamente a la oración y a levantar altares. Y esta parte no conocía eso, pero él sí había escuchado cómo cuando empiezan a capturar pandilleros, empiezan a escuchar la cantidad de sacrificios humanos que inclusive habían hecho a través de las maras, Correcto, con el ánimo. Y ahí es donde él empieza a entender que esa es una guerra espiritual que no la pueden librar solo desde lo natural. correcto, Es exactamente el mismo patrón de Uganda y correcto, que en Colombia, la iglesia necesitamos entender precisamente para entrar a apoyar. correcto. Y es, digamos, algo que hemos ignorado como iglesia, puede ser por activa o
por pasiva, pero en el mundo de las tinieblas siempre lo han conocido. La gente, entre comillas, mala, por decirlo así, Ujú. siempre lo ha sabido, siempre lo han usado, siempre han recurrido a algo espiritual para sostener poder, para cerrar sus cuerpos, para que no los maten, para que no los hieran, para tener éxito en las cosas que hacen. Entonces, yo creo que la iglesia en el momento que despierta acaba con eso porque tenemos mucho más poder que las tinieblas. Correcto. Y para mencionar algo también, esto ya lo vimos en Colombia, en Cali, cuando en Cali se empezaron a levantar altares de adoración en unidad y habían 7 capos de cartel y agarraron 6 de ellos Correcto. en los noventas. Entonces es algo que realmente Dios nos está llamando a restaurar, no es algo que nos inventamos ayer, es algo que se ha hecho en diferentes generaciones, pero realmente que sí lo podemos hacer juntos y podemos correr la voz y la gente de Dios les da testimonio el Espíritu Santo de esto. Está pasando en ciertos lugares aquí en Bogotá, en 2 quebradas hicieron una vigilia unida de un altar de adoración. En Bogotá se han hecho en diferentes localidades, en Cartagena se hizo. Entonces, queríamos contar un poco, ahora sí explicar, vamos a lo teórico y después ya Ujú. hablamos de qué es lo que se ha hecho en lo práctico y cómo ustedes pueden colaborar con Dios en esto y unirnos también. Entonces, el altar precisamente es algo que se construye muchas veces, es un lugar físico en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya tiene que ver primeramente con nuestro corazón. Hay un sacrificio que se ofrece, el sacrificio más alto es obviamente de sangre, sangre inocente, sangre incluso también masculina, porque siempre en la Biblia sacrificaban al primogénito, al único hijo. Por eso Jesús cumple todos los requisitos para hacer el sacrificio más perfecto. Y la Biblia dice en Hebreos que una vez y para siempre ya no se tuvo que hacer más sacrificios, que antes se hacían muchos, pero que ya cuando se hizo el de él quedó una vez y para siempre. Está el Ujú. altar en el cielo, que es donde él fue y entregó su sangre después de morir. Y ya tenemos ese sacrificio. Entonces la iglesia dice, hay unos que dicen, ah, ok, ya todo se hizo, ya ahora solo tenemos que ir a la iglesia y después almorzar rico después. Y entendemos que no, que hay una forma en donde nosotros aplicamos esa sangre, ese sacrificio, aquí y ahora, en estos momentos, y una de las armas más poderosas es la adoración y la oración. Entonces empezamos a entender cómo se levanta un altar. Y ahí empieza uno a entender que no por el hecho de cantar tenemos adoración. Correcto. Creo que es el ejemplo de San Juan 4 cuando Jesús con la mujer samaritana empieza interesante, están con el tema de dame de beber, pero terminan hablando es de adoración. Ujú. Pero las palabras de Jesús es, el Padre está buscando los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Y aquí para un altar que sea efectivo se requiere esa adoración verdadera. Correcto, correcto. Entonces, así como también hay requisitos en los otros altares y la gente que hace en el mundo de las tinieblas ciertas cosas, nosotros como iglesia también podemos hacerlo de ciertas cosas. Entonces, lo que yo he descubierto en cuanto a las armas más poderosas o lo que hace que tu altar vaya de algo normal a algo que impacte impresionantemente el mundo espiritual es, primero, lo que tú dices, que sea de corazón, porque el corazón es lo primero que empieza a revelar o a traer el corazón de Dios porque es un adorador en espíritu y en verdad. Ujú, Va desde el corazón. Segundo, el entendimiento de lo que estás haciendo porque lo haces con fe, el entendimiento de tu autoridad. Tercero, las canciones que cantas son canciones que exaltan el nombre de Jesús, ujú. la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, porque estás constantemente exaltándolo a Él y eso empieza a tener un efecto en lo espiritual. Eso que estás diciendo es muy importante aquí que estamos hablando a pastores y líderes, porque a veces en la adoración se ha vuelto hoy mucho canciones acerca de Jesús, muchos temas que tienen que ver más con el individuo, mi situación y Señor, pero dijiste algo puntual, es una adoración a Jesús porque entra una intimidad de literalmente rendir el corazón. Parece igual, pero hay una gran diferencia. Correcto, correcto. Y un gran ejemplo de la adoración en la Biblia, por ejemplo, es cuando la mujer derrama el perfume a Ujú, sus pies. Entonces, habían muchas formas y uno puede derramar el perfume, por decir en ese ejemplo, a los pobres para Jesús, pero ujú. realmente la adoración no está dirigida hacia Él. Entonces, Correcto. incluso en eso Jesús por eso les dice, no, 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 o sea, déjenla y se predicará el Evangelio. Donde se predique se hablará de ella. ¿Por qué? Porque ella lo hizo a Él, se lo entregó a Él, enjuagó sus pies con su cabello, con sus lágrimas. Entonces, en todo eso es como entender que la adoración que empieza a mover el cielo y aún lo que las tinieblas no aguantan y tienen que huir, es siempre el nombre de Jesús, hablar de quién es Él, de su belleza, adorarlo a Él y también hablar de su sangre, hablar, digamos, del sacrificio de Jesús y la cruz
hemos visto y ya con todas las historias que estamos hablando de diferentes países, lo que ellos después le cuentan a la iglesia y enseñan es que realmente lo que tuvo efecto son esas cosas. Correcto. De hecho, algo de lo que vemos de Argentina, que estabas poniendo el ejemplo, cuando miramos Toma tu lugar, cuando miramos Mariano Senewold, lo que es Instituto Misión, Basilea ahora aquí en Colombia, y algunos otros, Worship Room y demás, es una intimidad profunda, pero hay algo que me gustó que Mariano hablaba. La iglesia tiene mucha revelación del que era, hay gran revelación del que es, pero no hay mucha revelación del que ha de venir. Ujú. El Cristo glorificado. Y exacto, la adoración que se está levantando, que es un mover global, tiene que ver con el que ha de venir. Ujú. Y es una adoración enfocada no solo en lo que él ya hizo, sino en el Cordero que viene, ¿cierto? Amén. Pues ese Cordero, como dices tú, glorificado, el Cordero que fue digno de abrir los sellos y que ahora, y ahí hay otra revelación. Amén. Sí, entonces, cuando Dios nos dio ese primer punto de estrategia nacional, por decir, si lo puedo llamar así, Ujú, Dios nos dijo levantar altares de adoración y oración y levantar altares nacionales de adoración. Entonces, algo que yo estaba orando y yo le preguntaba al Señor y yo decía, Señor, pero ¿por qué se necesitan de pronto a veces más cantidad de gente, por decirlo así, o qué significa esto? Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos de altares y hemos estado tratando de enseñar ciertas cosas de los altares que hizo Abraham con ujú, Dios, que era solamente él. Sí, que después sobre generaciones Jacob vuelve y destapa ese mismo altar sin saberlo en Betel. ujú, Pero Dios me llevó a Primera Reyes 18, él me dijo, ¿sabes cuál es la fórmula para transformar una nación? Yo dije, Señor, pues enséñame tú. Me llevó a Primera Reyes 18, donde Dios está con Elías 3 años ujú, y Elías no le falta el agua y Elías está con su avivamiento él dice, a mí no me falta el agua si Israel esté pecando. Pero después hay un momento donde Dios le dice, muéstrate al rey, porque yo haré llover sobre la nación y lo primero que él dice es, convócame a todo el pueblo. ujú. Entonces Dios me dijo, cuando tú quieras tener un impacto nacional, tienes que convocar más gente. Y lo que Dios me dijo es, si una iglesia adora solo esa iglesia, tiene un impacto territorial, que la iglesia tiene un impacto territorial en su barrio, sí, incluso en su ciudad, si es una iglesia que se está moviendo en esa autoridad. Pero lo que realmente desbloquea un impacto nacional, y por eso hablábamos lo que pasó en el Nogal, es Ajá. porque hay unidad de autoridad. Así sean solamente 3 pastores, a veces tienen más efecto que 15 personas de la misma iglesia, Ujú, cuando estamos hablando de un tema de impacto nacional de altar, no en otras cosas. correcto. Entonces, lo que estamos creyendo y enseñando, queriendo contar esta idea, es decir, que haya una unidad primero en pastores y después en la iglesia, como pasó en Cali. En Cali fue primero la gente y le dijeron a los pastores, si estamos yendo todos, únanse también. Pero la idea sería que los Ujú, pastores empezaran a entender y decir, si yo tengo fe o tengo entendimiento o tengo asignación para mi barrio, para mi localidad, busquen quién está ahí y digan, levantemos un altar juntos, como lo hicieron en Dos Quebradas hace 2, 3 semanas. Fueron a la montaña alta, me parece que 6 o 7 iglesias juntas, los pastores y dijeron, vamos a adorar a Dios y vamos a adorar a ajá. Jesús. Y levantan eso y uno empieza a ver, digamos, efectos e evidencias en lo natural porque es algo que Dios está bendiciendo porque es una estrategia de parte de Dios. Un testimonio con lo que estás diciendo. Aquí nosotros estamos en Bogotá, yo estoy en Bogotá, en Suba, y en Suba hay diferentes localidades, pero empezamos a reunirnos pastores dentro de lo que llama un microterritorio, un área más pequeña. Venimos reuniéndonos unas 11 iglesias. Hay un punto en Suba que es un puente desde donde venían suicidios constantes. Y lo que se hizo fue precisamente ir allí, varias iglesias unidas, a orar sobre el lugar y tomar autoridad sobre el lugar. Y fue increíble que en la mañana se ora, en la tarde un chico trata de suicidarse, pero quedó colgado, Ujú. quedó engarzado, no se pudo suicidar. Amén, Alguien pasaba en la tarde y decía, Gloria a Dios, o sea, es el efecto de lo que se empezó a orar. amén, Entonces, como dices tú, cuando nos unimos, hay algo que es el principio, ¿no? Uno hará huir a mil, pero dos a 10.000. Hay amén, un efecto multiplicador. amén. ¿Cómo, Santi, entendemos? Es decir, hay una guerra de altares. Correcto. Sí. Eso es, digamos, algo muy claro que Dios nos dijo en el momento en que Colombia toma el rumbo hacia convertirse en Venezuela. Que Colombia ha sido un país, desafortunadamente en nuestra historia hemos visto violencia, hemos visto corrupción, hemos visto a gente que dice esto no es nuevo. Hemos visto esto en todos los gobiernos, pero realmente empezó una guerra de altares cuando se trasladó la brujería, la santería, el ocultismo, se trasladó de casas y de cosas
normales a los lugares altos de autoridad política sobre la nación. Mm. Porque eso es cuando, por ejemplo, en Israel también habían brujas, dice que Saúl las sacó a todas, pero es diferente cuando Jezabel y Acab metieron los profetas de Baal y los altares a los lugares altos, porque eso tiene un impacto sobre la nación que empieza a agarrar a Colombia en un rumbo hacia Mm. Venezuela y qué fue lo que pasó en Venezuela. Entonces, en este momento arranca una guerra de altares porque tenemos un objetivo, ellos tienen un objetivo y tenemos que lucharlo también con las armas que Dios nos da. Y por eso cuando Dios nos da estrategia, la iglesia no tiene que ir a marchar o a ir a poner, diga, qué sé yo, a hacer violencia o ese tipo de cosas. No tenemos una mentalidad, digamos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, pero entendemos que tampoco tenemos que hacer lo que muchas veces se ha conocido como guerra espiritual, que hay gente que dice, yo no me meto en eso porque es raro, porque tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y realmente eso hay personas que tienen asignatura para cosas específicas y gloria a Dios por ellos, pero tienen una madurez, tienen una santidad, tienen una protección, tienen una autoridad. Pero como iglesia sí tenemos el arma que dice Judá subirá primero. La adoración es la que va y empieza a abrir camino y empieza a hacer. Hay gente que lo hace dentro de la iglesia, hay gente que lo hace de adoración pública. El objetivo es que podamos también ir a lugares específicos geográficos, que eso también es parte de cómo uno construye un altar. Y también entendemos que la cantidad de gente que va, pero sobre todo la cantidad de gente que va en autoridad, en entendimiento, en jerarquía espiritual, eso tiene un impacto nacional. Hay algo, sin embargo, que en lo que dices, ahora que precisamente fue el evento una noche el profeta empezó a hablar y lo tendremos a él explicando en detalle como de dónde viene esa santería, por qué el sincretismo, qué es lo que pasa en Latinoamérica, cómo para la iglesia es importante entender cómo muchas de las deidades africanas se meten dentro de santos, digámoslo así, que hoy se adoran. Eso va a ser muy revelador cuando lo hagamos, pero él hizo algo y fue que es algo que en la iglesia nosotros necesitamos entender. A veces no enseñamos cómo la gente debe renunciar a ciertas prácticas que trae, porque a veces sin darnos cuenta, tenemos hoy en la iglesia cristiana también un sincretismo, es decir, gente que es creyente pero todavía sigue leyendo el horóscopo, gente que es creyente pero todavía sigue con cierto fetichismo, o sea, gente que es creyente pero todavía sigue con ciertos agüeros. Entonces, cuando hablamos de esta parte de ese construir altares, y tú hablabas de algo de la santidad, es también enseñar en donde gente puede empezar a desligarse de ciertas cosas. Deuteronomio 18 Correcto. es un pasaje que habla muy claro de esto. Voy a leérselos desde el verso 9, porque allí dice Dios, hablándole al pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto y están obviamente poseyendo territorio, les está diciendo, hay naciones alrededor que son paganas y tienen costumbres. Y dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará esas naciones de delante de ti. Correcto. O sea que también la práctica que cuando bien explicabas empiezan a entrar, eso está generando, es decir, Satanás ingresa a traer prácticas que a la vez traen un juicio. Correcto. Y ahí es donde nosotros, la iglesia, necesitamos entender es cómo no es solamente que acepten a Cristo, claro, ahí está esa salvación, pero ahora el discipulado es cómo empezamos a enseñarles a levantar altares donde se están descontaminando de ciertas prácticas en las cuales están acostumbrados. Correcto. Y digamos también cuando uno ve bíblicamente, yo quería que no fuera enseñanza tan bíblica teórica, sino cosas más prácticas para los que lo están viendo. Pero digamos, cuando digamos, el primer altar, entre comillas, que se levanta en la Biblia, que es cuando Caín mata a Abel, y Ujú, hay derramamiento de sangre, dice que la sangre entierra y la tierra empieza a clamar constantemente al cielo. Y clamar, en inglés dice que clama por venganza, en español dice que clama por justicia. ujú. Pero claramente muestra que fue como la expresión de un altar que levantaría el enemigo a través de personas, que es lo que empieza a clamar, es para que Dios traiga
ya sea juicio o justicia, o venganza sobre la tierra, o sobre personas, sobre familias, sobre círculos, que digamos el enemigo lo que quiere es vernos así, destruidos en Correcto. venganza, naciones que se destruyen entre ellas, personas, entonces eso es lo que es la guerra civil, entonces si la guerrilla mató a alguien, entonces después los paras matan a alguien, después el ejército mata a alguien, y realmente todo se vuelve un círculo donde los altares que no sabemos que existen sostienen violencia, claman por justicia, claman venganza, pero nosotros como iglesia levantamos un altar que es una sangre que habla mejores cosas, una Correcto. sangre que pide misericordia, una Ujú. sangre que pide perdón de pecados y una sangre que va a traer paz sobre una nación. Entonces, cuando entendemos qué es lo que hace el altar, que a veces hay gente que le parece muy simple, que van 5 personas al parque y sacan una guitarra y empiezan a adorar y empiezan a adorar Jesús, Jesús, Jesús y empezamos a exaltarlo a Él, no entienden que lo que estamos es declarando, Señor, ten misericordia, trae paz sobre nuestra nación, perdona los pecados y nuestra sangre, que es la sangre de Jesús, tiene 3 veces más poder que todo lo que haga el Amén, enemigo. amén. Y sabes, con lo que estás diciendo, yo quiero reconocer ahí a Alejito Reyes, porque Alejito con Steiger, ellos precisamente eso que acabaste de escribir es lo Correcto. que han venido haciendo por años. Años, sí. A veces, sin ser entendidos por parte de la iglesia, como, esos locos que se van es allá a los parques a cantar. Pero ellos han venido es tratando precisamente de traer una revelación de esos altares y lo que han empezado a lograr gracias a esos altares. Así Correcto. que, Alejito, te honramos por eso que en silencio has hecho a través de años ya y que, bueno, hay tiempos a veces de sembrar con lágrimas para cosechar con gozo. Pero Correcto. gracias porque creo que venimos a otra etapa. Asimismo, hay otros que están, digámoslo así, entendiéndolo. Pero también, digámoslo, hay algo acá porque dijiste entonces, tenemos entendido que es un altar, que sí hay una guerra de altares y que esa guerra en Colombia empieza es a través de ese traer toda esta santería, todas estas prácticas, inclusive cubanas, brasileras, que están metidas dentro de un sincretismo. En Colombia pocos saben que fue la senadora Vivian Morales la que dejó una ley muchos años atrás que ha impedido que la santería en Colombia sea totalmente abierta, porque está prohibido por ley el derramamiento de sangre. En Wow. otras palabras, el sacrificio de animales. Gloria a Dios. Pero lo que ocurrió en Venezuela, cuando ustedes escuchan o preguntan a venezolanos, es que hay un momento en que decían por las calles todos se encuentra gente vestida de blanco, pero se encuentran animales sacrificados por las calles, o sea, animales, gatos, pájaros, gallinas, cosas, estas son prácticas. Y eso es lo que la iglesia no puede estar totalmente ajena e ignorante, porque aquí es donde viene el poder precisamente de la palabra que necesita ser enseñada. O sea, a veces hemos dejado de lado el Antiguo Testamento pensando que eso es obsoleto, pero aquí estamos hablando de cómo la nación de Uganda empieza a entender esto y me encanta es que ellos empezaron con lo que acabaste de decir ellos empezaron a entender el poder del altar. ¿Qué empezaron a hacer? Gente de gobierno, o gente creyente de gobierno, empezaban, porque ellos, ustedes lo miran que hoy pasa en el Congreso, o sea, a veces se está debatiendo una ley y esta gente llega con brujos, llega con chamanes y están haciendo trabajos en donde se genera a veces confusión en la gente, desgaste en la gente, agotamiento en la gente y a veces la iglesia no está allí respaldando. Y Correcto. ahí es donde muy seguramente, si esto empezamos a hablarlo a Dios, que en este entendimiento vamos aún desde diferentes lugares, porque pues, los altares se pueden levantar desde cualquier lugar, pero Correcto. empezar a enfocar oraciones para proteger a aquellos que sabemos que son hijos e hijas de Dios, que están en asignaciones y en lugares, pero que necesitan nuestro respaldo. Correcto. Correcto. Eso. Es, digamos, en la Biblia siempre Dios habla que es un Dios de tiempos y temporadas. Y cuando nosotros estamos en un tiempo dinámico y crucial en la tierra, también en nuestra nación. Y yo creo que más que nunca la iglesia tiene que depender de la guía del Espíritu Santo. Porque, como hablaba del tema de Josué, Dios les dice, para Jericó hagan esto, 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 para Ai hagan esto, esto, para el otro hagan la emboscada, para el otro vayan de frente. Y si el pueblo de Israel no está escuchando así, hubieran perdido las batallas que ganaron simplemente porque no sabían cuál era la dirección en ese momento. Entonces muchas veces la iglesia, por comodidad, uno tiende a decir, bueno, si a mí ya me funcionó esto, si yo ya hice esto hace 20 años, pues es lo que tengo que hacer ahora. Y eso es la bendición de escuchar la voz de Dios, es que Dios venga y diga,
para este tiempo y para este momento tenemos que hacer esto y cuando la iglesia se puede enfocar y hacer esto, y Dios nos ha hablado, influencia en gobierno, altares de adoración, restaurar la voz de Dios, eso es lo que tenemos que hacer todos. Y si un pastor dice, Dios me está confirmando, o yo siento que esto es de parte de Dios, o realmente esto es algo que me está bendiciendo, entonces esto es lo que yo voy a empezar a hacer. Entonces, esa es mi invitación, es hacerlo muy, muy práctico, como estábamos diciendo, el altar puede ser tu altar en la iglesia de adoración todos los domingos, pero que el enfoque sea eso, que el equipo de adoración se enfoque en eso, que la oración acompañe, que haya oración, haya declaración de lo que Dios está diciendo, haya oración en lenguas detrás que soporta espiritualmente eso, ¿sí? Que los equipos de intercesión empiecen a orar por eso, Señor, danos estrategia. Y también hay gente específica que Dios va a empezar a enviar, como dices tú, a lugares específicos y después lograr hacer cosas más masivas. Un sueño que yo tengo es que vayamos a la Plaza de Bolívar el próximo año a adorar todos los que más podamos. Y ahí sea un altar que levantamos y Mm, decimos Colombia es de Cristo, el altar más importante y más poderoso en el medio de toda la nación va a ser a Jesús. amén. Entonces ese es como un deseo que uno tiene, Inclusive entendiendo. multiplicarlo a plazas a nivel Claro, y a nacional. nivel nacional hacer cosas simultáneas en las ciudades con Sedecol, con diferentes pastores, porque queremos es que Jesús vuelva a ser exaltado y esa guerra de altares es eso, que la guerra de altares fue lo que pasó en Primera de Reyes 18, un altar a Jesús, un altar a Dios, en ese caso al Dios de Israel, y estaban los 450 profetas de Baal haciendo altares, pero Ujú. en el momento en que se levantó un altar puro, se restauró con unidad y con humildad, entonces se neutralizaron todos los otros altares. Déjame de pronto, Santiago, mencionar dos cosas de lo que acabas de decir, porque es es decir, es muy revelador y profundo. Dos cosas que tocaste. Una, a veces tratamos es de repetir clichés de cosas que están, es decir, el muro de Jericó, entonces queremos darle también las 7 vueltas y 7 vueltas a las palmas a todos, pero Dios no ha hablado lo mismo para el momento. Correcto. Lo que estás diciendo es necesaria, es la búsqueda y la instrucción del Espíritu Santo para el momento. Correcto. Esa es definitiva, porque ahí es donde viene realmente el poder desatado. Pero la segunda, estás diciendo la importancia de que la iglesia pueda entender que en esos momentos, cuando se inicia el servicio, sí, porque aquí, lastimosamente, no sé si con seguridad pasa en más de una iglesia, suelen llegar la gente casi que terminando la alabanza. Es como que muchos tienen la idea de que es el relleno musical, Correcto. pero no están entendiendo que allí lo que se está es realmente levantando un altar. Correcto. Ahora, dijiste otra cosa, porque a veces también equipos musicales solo están haciendo equipos musicales, no de adoradores. Y ahí es donde creo que vamos a necesitar otros espacios de enseñar cuál es esa diferencia de esa adoración, el por qué se requieren equipos que sean levitas en un sentido de cargar una santidad, de poder llevar a la gente a la presencia de Dios. Nadie puede llevar a alguien a donde no ha ido antes. Entonces ahí es donde se requiere hacer una restauración que es más que solo cantar unas canciones. Correcto. Estás diciendo es donde empezamos a enseñar a las congregaciones a venir por un propósito, porque entendemos que estamos cada domingo levantando también un altar que va a confrontar en el mundo espiritual cosas que están sobre la ciudad, sobre la localidad, sobre el territorio, pero sobre todo sobre la nación. Amén. Eso me parece que es clave. Claro. Y digamos algo que Dios me habló sobre los adoradores, precisamente para levantar altares dentro de la iglesia y después fuera, porque se apoyan y no son mutuamente exclusivos, uno es Mm, parte de... eh, pero lo que Dios me habló dentro de la iglesia me hablaba en Samuel cuando Dios describe a los hijos de Eli y a Samuel y ok. compara un poquito y él dice, antes Dios permitía que la adoración o el ministerio de los levitas, los que ministraban a Dios, fuera más por herencia. Y dice que los hijos de Leví hacían tres cosas. Uno, se robaban las ofrendas. Mm, Dos, dormían con las que estaban en el templo. Y dice que menospreciaban a la gente. Y dice que eso se volvió tan feo a los ojos del pueblo que el pueblo lo veía. Dice que el pueblo incluso empezó a despreciar las ofrendas a Dios, correcto. que es lo del altar. Entonces se debilitó el altar en Israel porque la gente ya no daba ofrendas, ya no traía sacrificios, ya no adoraba a Dios a causa de los que estaban liderando eso y se contaminó la adoración. La adoración se refleja en dar, en orar, en lo que tú sacrificas y le entregas a Dios, empezando con el tiempo de ir a la iglesia, con la reverencia en cómo vas.
Entonces se contaminó de tal forma que dice, entonces Dios se fue y Cabot, y se va la palabra de Dios como resultado. Y Dios dice, pero levanta a Samuel como un levita que dice que ministraba a Dios, y Dios le da la palabra a Samuel y le dice, lejos esté de mí, yo no honrar al que me honre a mí. Mm. Entonces levanta a Samuel y dice, porque voy a empezar a honrar a los que realmente me están ministrando y adorando. Y Samuel atrajo la presencia y la palabra de Dios nuevamente a la nación a causa de una adoración pura. Entonces la adoración pura es como lo que nos abre la puerta a todo lo otro de Dios, y nosotros sabemos, pues, yo creo que todos los pastores saben, que si Dios se acerca un poquito más a Colombia, pues donde esté un pedacito de cielo, hay paz, no hay violencia, no hay enfermedad, no hay corrupción, todo es a la luz, es manifiesto. O sea, si necesitamos una solución es que Dios se acerque un poquito más, que sus ojos estén sobre nosotros, pero no para juicio, sino para bendición, para amor y misericordia sobre la nación. Y eso lo hacemos empezando con la adoración pura. Eso lleva a veces a un cuestionamiento teológico, muchas veces pastoral sí mismo, pero ¿cómo así? ¿Dios no está acaso? Pero creo que es importante lo que estás diciendo porque es la presencia manifiesta de Dios no está en todas partes. Correcto. Y ahí es donde venimos a hablar de avivamientos. Avivamiento tiene que ver con la presencia manifiesta de Dios localizada, que a veces Dios en su misericordia no se acerca por el juicio que conlleva la gloria. Pero donde estamos mirando hay algo que globalmente Dios está haciendo, que es un incremento de gloria. Es decir, me gustó algo que le oí al profeta decir. Decía, en Estados Unidos están saliendo escándalos. Entonces él decía, algunos dicen, no, es el juicio de Dios. Decía, no, no es el juicio, es la gloria de Dios. Sí, porque me gustó otro concepto, de pronto tú lo puedes ampliar, que él decía, solo un tonto juega con la unción. Sí, pero a nivel de la La unción gloria, contra la gloria, sí, la ya unción versus la gloria. son dos cosas Sí, diferentes. Bajo la unción se puede salir con la suya, pero correcto. bajo la gloria vienen otros tiempos. Correcto, ¿no? Y es válido lo que tú dices porque me ha pasado ya 2 veces que yo cuento esto y los pastores me levantan la mano y me dicen, pero Santiago, mi iglesia ha estado viviendo la presencia, hemos buscado a Dios, están las señales, están los milagros, o sea, no puedes decir que Dios no estaba acá describiendo lo de Samuel. Pero digamos, cuando Dios me hablaba, por ejemplo, lo que yo te decía de Elías, él tuvo el arroyo 3 años donde Israel estaba en sequía, donde se morían los animales, la gente no tenía que tomar, y Elías, porque él vivía en la presencia de Dios. Elías tenía el arroyo que nunca se secó hasta aquel momento en Ujú. que Dios le dijo. Entonces, hay iglesias, claro, hay iglesias, porque hay niveles de impacto. Entonces, hay iglesias que han buscado a Dios, que han cultivado la presencia, que han visto el mover de Dios, que se han mantenido Mm. incluso en eso, pero como nación, sí hemos visto que se incrementó el avance de las tinieblas desde 2022, por lo que yo te decía, porque hay lugares estratégicos altos de autoridad que en el momento en que ellos se paran ahí, tienen otra capacidad de influenciar a la nación. Y entonces Dios nos está pidiendo como iglesia otro tipo de No, no, respuesta. y que indirectamente no podemos negar que hay un avance satánico que es eh, que ha llevado de alguna manera a la iglesia a tener más un show musical que un altar de adoración. Y eso puede sonar fuerte, pero bueno, es una realidad que necesitamos trabajar. Creo que necesitamos es ser confrontados a decir, venga, cuando yo estoy planeando un servicio, ¿es solo para atraer gente o es realmente Dios mi primer enfoque? ¿Estoy como casa dándole realmente la gloria a Dios? Sí, Amén. porque ahí podemos caer en un engaño, porque estamos creciendo, asumimos que sencillamente todo es Dios, pero lo que dice es diferente. En Colombia realmente no hemos visto lo que es una dimensión de un avivamiento, de una visitación de Dios. Sí, En Colombia yo digo, muchas veces cuando hablamos de avivamiento son campañas de milagros, correcto. pero cuando viene un avivamiento estamos hablando de que literalmente todo cambia. O sea, yo recuerdo en Pensacola tuve la oportunidad de ir y había gente desde las 6 de la mañana haciendo fila, llevando esteras para entrar al servicio a las 7 de la noche. Yo siempre he dicho, yo me había quedado fuera del cine y del teatro, pero no de la iglesia. Y el ujier me dijo, si usted nos hace ya fila, esta noche ya no entra. Es decir, ya ni el sobrecupo. Y yo empiezo a escuchar en la fila gente que, por ejemplo, decía, tomamos nuestras vacaciones de empresa para ir a la iglesia. Mi amigo, que es misionero hoy en día, le toca un hombre que era ex drogadicto, había entrado al avivamiento y Dios lo había limpiado de heroína Ujú. y estaba con su amigo que la noche anterior se había metido otra piedra de heroína para ser liberado esa noche. Va. Entonces, ¿me entiendes? Es otro nivel de gloria Amén. que
qué es lo que Dios ha declarado sobre la nación y que creo que todo esto son elementos de rompecabezas que Dios está haciendo. Amén. Por último, nos quedan ya 5 minutos, el tiempo corre aquí, ¿cierto? Pero teníamos una pregunta y es, ¿cuál es la estrategia de Dios para la iglesia, Santi? ¿Qué Sí, estás viendo? eh, creo que las mencioné las cuatro, si la gente puede, las anotaron o las pueden ir a ver, y yo diría que enfocándome específicamente Repítelas porque en creo que el faltó la tema, cuarta. sí, otra vez la repetimos, uno, levantar altares, entonces empezamos, como decía el pastor, en cómo adoramos en la iglesia, después hacer altares de unidad, altares fuera de la iglesia, y la idea es hacer altares nacionales, que sean simultáneos en ciudades, que nos pongamos de acuerdo como iglesia, y que no tengamos que esperar a que haya algo que el gobierno haga y nosotros marchemos, sino que nosotros decimos, esta es la estrategia de Dios, nosotros vamos a hacerlo y ellos van a caer, no saben qué les va a pasar porque tenemos ahora una estrategia. Dos, restaurar el ministerio profético, la voz de Dios sobre todo, que es, Señor, ¿qué me estás diciendo para mí, para este momento en mi iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Y empezar a caminar en la instrucción de Dios para el momento y para los tiempos. Tres, influencia en gobierno, influencia en gobierno. Todo esto que estamos haciendo es porque claramente el gobierno es una herramienta del enemigo en este momento, pero puede ser una herramienta de Dios para transformar nuestra nación, para Ujú, bendecir mucha gente. Y en este momento Dios nos dice, enfoquémonos en eso también. Y cuarto es la batalla cultural. La batalla cultural empieza en lo que estamos haciendo, en enseñar, en comentar, en decir qué es lo que está pasando. Los pastores comentan, los grupos de jóvenes, en enseñar qué es, qué hacer, qué no hacer, como por ejemplo levantar correctamente un altar. Muchas veces hay gente que está en santidad, pero nunca le han enseñado qué es adorar a Dios de una forma específica que lo exalte y de pronto cantan canciones normales. Entonces, mucho de la batalla cultural es también no normalizar lo que el enemigo quiere normalizar, no cambiar, no permitir que los cambios de lenguaje y de conceptos confundan a la gente y que haya mitad de la iglesia que dice de pronto el aborto sí, de pronto el aborto no, de pronto las excepciones o qué está diciendo Dios del matrimonio gay o esas cosas. Y la batalla cultural va mucho en cuál es la opinión de Dios de los temas relevantes hoy. Y es volvernos más bíblicos, pero relevantes. Que ujú. lo que decía el profeta, muchas veces nos preparamos y vamos a una escuela bíblica y cuando salimos ya el mundo que nos enseñaron ya ni existe y ya ahora redes sociales y el pastor se preparó para hablar de que la televisión no era el cajón del diablo de los 70 y ya ahora estamos viendo es TikTok y esto y lo otro, y uno dice, hay que prepararnos para lo que está pasando ya, y no solamente para de pronto algo que pensábamos, ¿cómo le respondo yo al museo si no me doy cuenta de, tengo que tener hoy relevancia Mm, como iglesia en el mundo real hoy? Entonces, esa cuarta es la batalla cultural. excelente. Para los que no conozcan, quizás en esta última asamblea que tuvimos de SEDECOL precisamente se hizo una reforma estatutaria. Y dentro de la reforma estatutaria se hizo precisamente una renovación de cómo SEDECOL como vehículo está sirviendo para hacer esa voz unida de Colombia. Pero una de las cosas tuvo que ver con cómo la iglesia empieza a eso que estabas diciendo en el punto 3 a incidir a nivel de gobiernos. Y aquí queremos separar, porque muchos creen que se trata solamente de hacer un partido político. Aquí lo que estamos diciendo es, necesitamos sacar el esquema que nos vendieron, con el cual el diablo entonces entró a bailar, y es que pensamos, mejor dicho, consideramos que todo lo que no era la iglesia o el monte iglesia era satánico. Entonces el gobierno es del diablo, la política es del diablo, la empresa es del diablo, la música es del diablo. Si un músico se convertía 40 años atrás, tiene que dejar todo eso. Y lo que hicimos fue dejar vacíos esos escenarios en Mm, vez de entender que necesitamos llevar a cada uno de esos escenarios el rostro de Dios. Necesitamos llevar el rostro de Dios como rey al área de gobierno. Necesitamos llevar el rostro de Dios como el proveedor en esa esfera de economía. Necesitamos llevar al Dios que es creador en la parte de artistas, ¿cierto? No que se tengan que meter droga para poder inspirarse, sino entender que a través del Espíritu Santo pueden crear sí, creatividad. la mayor creatividad. Y ahí es donde en otra oportunidad estaremos hablando precisamente de cómo son esas esferas, por qué Dios cuando saca a Israel ellos tienen que enfrentar 7 naciones. ¿Qué realmente representan fereceos, jebuseos, heveos? Son 7 naciones que tienen que ver con estas características de las que estamos hablando. Y esa batalla cultural que pareciera un término tomado afuera, la iglesia, bien, me encanta como lo dijiste, nosotros necesitamos cambiar la cultura de la iglesia. Correcto. ¿Cómo es la cultura de la iglesia? Toda cultura se forma primeramente por pensamientos. Pensamientos generan acciones, acciones generan hábitos,
Hábitos genera carácter y la sumatoria de carácter genera cultura. Luego, hoy tenemos que revisar algunos pensamientos sembrados que no necesariamente son como pensamos de Dios, de manera que podamos cambiar las acciones consecuentes y empezar a crear el hábito. Hablando sin ir lejos, esto que estamos hablando de altares de adoración. A veces necesitamos volver a revisar cuál es nuestra filosofía de pensamiento en torno a la alabanza. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es el cántico profético? ¿Cómo entra el adorar en espíritu y en verdad? ¿A qué se refiere realmente a la palabra? ¿Cómo musicalmente pueden adoradores empezar a tener un fluir del espíritu para dar libertad a un mover de Dios en medio de un servicio y de manera que la gloria de Dios pueda llenar y pueda extenderse? Todo tiene que ver con la manera de pensar. Por eso este espacio que se le enseña. Sabemos que muchas veces para algunos es retador, algunos pueden ofenderse de algunos temas que estamos tocando acá. Yo siempre quiero animarles, no tome una ofensa, póngalo allí en remojo, pregúntele a Dios, deje que Dios permita que vaya revelando realidades de lo que estamos viendo, pero Dios definitivamente está haciendo algo en las naciones. Es el tiempo de las naciones, antes de la venida de Cristo, Jesús dijo, habrán naciones que irán a mi derecha y a mi izquierda. Yo creo que nosotros como colombianos estamos tomando una decisión, la iglesia en Colombia estamos tomando una decisión. ¿Vamos a marchar en contra de Cristo o vamos a ser de los que hemos levantado una nación que anhela su venida? Amén. Y eso nos lleva a pensar que no estamos en las iglesias, yo llamo siempre el mensaje Titanic, tratando de llevar gente a las chalupas, a los botes salvavidas Para para que escapemos escapar, de acá. sino por el contrario. Entendemos que estamos acá es para trabajar en una nación que va a esperar a Jesús Amén. y que vamos a ver un gran avivamiento que por el contrario se va a extender fuera de las fronteras nuestras a tocar a otra parte del continente. Ya estamos viviendo naciones en muchos países. África, Uganda es un caso bien especial de cómo ellos empezaron a entender esto, cómo gente de gobierno la han preparado desde la iglesia para hacer una diferencia. Siempre he dicho que para frentear la corrupción, solo alguien que está dispuesto a, a no temer a la muerte es el que puede pararse frente a toda obra del enemigo. Correcto. Y yo creo que la iglesia es la que estamos llamados a hacer esa diferencia Yo quería interior. dejar un último mensaje. Yo sé que ustedes nos aguantan 5 minuticos más porque nos emocionamos y es algo que Dios me habló hace unos años y Él me dijo, hubo una generación de Juan el Bautista, me dijo, y yo le dije, ¿qué significa eso, Señor? Y Él me dijo, hubo una generación que empezó a llamar a la santificación. Juan el Bautista decía, salgan de la ciudad, vengan aquí al Arrepiéntanse. río Jordán, arrepiéntanse, límpiense de sus pecados, salgan de allá. Y hay un momento donde el entendimiento y el crecimiento como iglesia y como revelación de Dios pasa, y ahora somos esa generación de discípulos que han visto a Jesús y Jesús les dijo, ahora vayan al mundo. Les dice, vayan y entren, vayan y hagan discípulos, vuelvan a entrar. ¿Por qué? Porque cuando entendemos, nos santificamos, cuando nos purificamos, cuando estamos llenos de Dios en fuerza, con un espíritu, un hombre espiritual fuerte, un hombre interior fuerte, ya podemos ir a transformar todos esos lugares, ya no tenemos que escondernos. Era mucho lo que se predicaba, como el miedo de que si te quedas en el cine te vas a volver pecador, si te quedas en este lugar, si vas al gobierno te vas a corromper. Y es lo que ha pasado muchas veces, pero ahora estamos creyendo que Dios levanta gente en pureza, en santidad, en fortaleza espiritual, en entendimiento, llenos del Espíritu, para ahora ir, lo que dijo Jesús, vayan al mundo, no salgan de edad, sino vayan, y ahora vamos a ocupar los lugares que por años el enemigo trató de ocupar y trató de oprimir aún el pueblo de Dios con entendimiento incorrecto. Y eso es, eso es. Hay una pregunta que nos colocan aquí para responder, que dice Ana Cristina Jiménez, dice, ¿la canonización de José Gregorio Hernández en Venezuela profundizará más aún la idolatría? ¿Qué debería hacer la iglesia cristiana frente a eso? Bueno, no sé si se canonizó como tal, pero entiendo el concepto de lo que se ha trabajado. ¿Tú quieres Sí, decir algo? sí, pues precisamente si pudieran ir y revisar la enseñanza sobre el tema del sincretismo, claramente, digamos, la adoración a santos viene de toda una sincretización de adoración a dioses paganos y obviamente la Biblia habla muy claro del tema de no te harás imagen y va dentro de los mandamientos lo primero que Dios dice y Dios después también en Salmos dice los que tienen imágenes que no ven, que no oyen, son como ellos.
Entonces uno también se ciega a demasiado. sí mismo también. Pero también hay poder detrás de eso. Hay gente que me decía, pero ¿por qué entonces en San Gregorio también hay sanidades? Porque es que no es una estatua que está muerta, siempre detrás simplemente es una Es un imagen altar. y detrás hay un demonio, claro, es un altar. Y la gente también le da poder, la gente sacrifica eso, la gente viaja hasta allá, entrega dinero, hace cosas, hace oraciones. Y eso todo siempre es gasolina, por decirlo así, para el altar. Entonces eso también hay poder, pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Lo primero, entender. Segundo, separarse. La Biblia dice, sean apartados, santos, apartados para mí, nación santa, pueblo, sacerdocio. Entonces lo primero, entender. Segundo, separarse de eso. No juzgar a la gente, porque la gente no es nuestra guerra, la guerra es contra principados y potestades, pero entender y no participar en eso y empezar a levantar altares puros, porque el altar puro va a empezar a neutralizar eso. Y ya después nosotros podemos entonces evangelizar desde una autoridad espiritual cuando hemos levantado el altar correcto. Y sobre todo, digámoslo así, ¿cómo se contrarresta esto? A través de la enseñanza correcta. O sea, la palabra necesita ser enseñada en estas áreas. A veces en las iglesias nunca se ha enseñado acerca de estas prácticas paganas. Ujú. Entonces la gente, pues, es como hablar de India. En India hay tantas deidades y tantos dioses que cuando les presentan a Cristo, pues ellos dicen, ah, pues es otro Dios y lo aceptan de una vez. Ahora el tema es cómo lo discipulas a decir, venga, no hay otro Dios. Aquí es realmente lo mismo. O sea, hablo pastoralmente, he tenido que enseñar. Hace poco di una enseñanza en la iglesia y al final se me acercaron algunas personas, algunas mujeres inclusive ya mayores, me dicen, ay pastor, eso que usted enseñó, pues ya ahora entiendo que tengo que deshacerme de varios muñecos que tengo Wow, allá. O sea, ¿qué es lo que estaban entendiendo? Que tenían diferentes altares también. wow, Pero ¿cómo vino? Por la enseñanza. sí. Y algunas personas no se dan cuenta que necesitan deshacerse de libros de magia negra, de temas que De están. manifestación, libros de manifestación, gente que practica yoga, todos esos son altares que muchas veces no sabemos qué son. Entonces, la enseñanza es lo que empieza a traer luz. Cuando Nehemías precisamente empieza a construir el muro, recuerden, hay un momento en que él tiene que decirle al profeta, al sacerdote Esdras, venga y enseñe la palabra. ¿Por qué? Porque pues hay usura y cómo se contrarresta aún la misma usura. Es un tema cultural. La palabra debe volver a enseñarles que no deben abusar de sus hermanos. Entonces, la palabra necesita ser enseñada Ese es en el cada rol de ese escenario. seco, el enseña, al cual los invitamos. Lo último que yo diría importante. Pero dijiste algo, porque dicen, pueden buscar la guerra de altares. ¿Dónde encuentran eso? En el canal de YouTube del Ministerio Nuestro se enseñó todo el tema de los altares para los que quieran revisar más. En YouTube es Tommy Arayomi Español. Esa es la cuenta en YouTube, pueden buscarlo ahí. De pronto en el chat el pastor lo puede poner. Y mientras tanto yo podía decir que algo interesante también para la gente que de pronto sí sabe de guerra espiritual, está acostumbrada a ese tema. Algo que hizo Elías es que él no enfrentó los profetas de Baal antes de restaurar el altar y Mm, levantarlo. ¿Viste? Que él no pelea wow, con wow. ellos. Él va y él dice, mi primera labor, convoca al pueblo y restaura el altar. Y dice, el Sí, altar es de claro. Jehová había sido abandonado y desarreglado, estaban las piedras, estaban, digamos, Está todo tirado. desatendidas, estaban rotas. Y él vuelve y lo restaura, que es la unidad. Lo ponen con agua, que es la limpieza, la santidad. Y entonces se hace un sacrificio. Y cuando el altar se levanta, el altar puro y correcto, entonces ya Dios da autoridad para decir, ahora el pueblo traiga a los profetas de Baal, porque ya neutralizamos eso. Entonces, si lo hacemos en orden, tenemos mucha más victoria sin necesidad de problemas y retaliación. Hay mucha gente que va y pelea Total. con buena intención, con buena revelación, pero de pronto sin la unidad o el respaldo o en el orden correcto. Este es un tema que con la pastora Lida, precisamente nuestra presidente, vamos a estar tocando durante todo este mes de marzo. O sea, empezamos hace 15 días, pero hay mucha tela que cortar, así que vamos a tener el profeta Tommy adelante también, vamos a tener otro espacio y vamos a seguir construyendo, porque sé que hay mucha revelación que es necesaria que podamos traer aquí. Y por supuesto, podríamos seguir, habrá mucho más, pero creo que Dios nos está ayudando es a poner unas directrices, unas líneas que nos está trayendo a una unidad, a que podamos entender, porque ya sabemos si entendemos. Ok, Dios, ¿qué es lo que está haciendo hoy? No en Colombia, en el mundo. ¿Qué es esto de restauración de altares? Ok, ¿cómo yo en la iglesia puedo restaurar altares? ¿Cómo no es solamente el servicio? ¿Cómo yo empiezo a tener no el equipo tradicional de pronto de oración
que son siempre los mayores que están ahí, sino por qué estamos viendo en algunos lugares que son los jóvenes los que más están metiéndose. Amén. Cómo los jóvenes realmente están en una pasión porque hay un llamado de Dios para esto, pero eso es de lo que vamos a estar hablando adelante en nuestras próximas semanas. Así que por hoy queremos darte las Muchas gracias, gracias, Pastor, por la Santi, invitación. a todos ustedes, gracias por estar aquí. Compartan esto. Hoy ha sido muy especial. Hemos tenido, digamos, como 182 puntos de conexión, con lo cual es excelente. Y de verdad les agradecemos por estar hoy acá. Quisiera que tú oraras, ora por la audiencia, por pastores, por líderes que están hoy aquí. Gracias, Camila, por el aplauso. Agradecemos, hermanitos. Esto, estamos tratando de crear este espacio y queremos animarles a todos. Esa participación de ustedes, gracias, me entienden que pongan retroalimentación, que utilicen el chat. Sé que es un nuevo formato, no muchos están tan acostumbrados, pero es una manera en donde podemos interactuar. No abrimos siempre micrófono porque es que una sola pregunta a veces se va por todo, Sí, chévere. pero estamos tratando de mantener esta hora, hora y cuarto que sea especial para cada uno de ustedes. Y estamos sacando un canal que vamos a dejar, que es un WhatsApp, se le enseña para que precisamente puedan subir allí preguntas, puedan subir retroalimentación. Vamos a tener tanto el WhatsApp como un correo. Así que estamos esperando máster. Hoy les vamos a dejar ahí esa tarea porque hemos venido esperándola y que ellos, ahí les ponemos la presión para que nos den solución a eso. Pero Siempre. ora tú y Listo. gracias. Sí, no, gracias a todos los que se unieron. Veo varios también desde la escuela. Gracias a todos los que están, pastores, líderes. Honramos siempre todos sacar su tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que es primeramente servirte y ministrar tu Gracias. corazón, Señor. Gracias porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Toda la forma en que servimos, Señor, aún todas las estrategias, cosas de naciones, todo es porque amamos Gracias. tu corazón y queremos ver, Señor, que tú sonrías y que tú veas lo que tú quieres Amén. hacerse en las naciones, que tu voluntad se haga aquí en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. Así que, Señor, yo te pido que tú confirmes la revelación, que tú des testimonio a cada persona escuchando, Padre, que los que tengan dudas, tú respondas sus preguntas, Padre, los que tú estás llamando, encendiendo sus corazones, encendiendo sus mentes con entendimiento, con revelación, haciendo clic, Señor, a muchos, con palabra rema para actuar, Señor. Yo te Amén. pido, no nos permitas ser solamente oidores, haznos hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Danos recursos, estrategias, Amén. unidad, Señor. Despierta los corazones y enciende los espíritus para hacer tu voluntad, porque, Señor, clamamos por una nación que tú nos entregaste, de Gracias. la cual tomamos responsabilidad y Así decimos, es. Señor, haz tu voluntad en Colombia. Amén. Ten misericordia y salva a nuestra nación. Gracias, Señor, Jesús. gracias por Sedecol. Bendecimos desde la presidente hasta el pastor Camilo, cada persona que ha trabajado, Señor, que están haciendo una Gracias. labor por la nación, por la unidad de las iglesias, Padre. Yo te pido que tú los bendigas, que les des más aún, Señor, fuerza, Gracias. energía, revelación, Señor, sabiduría y entendimiento para enseñar Gracias. a toda la red de Sedecol y a todas las asociaciones y pastores. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos este tiempo, Gracias. cada persona aquí, Señor, se respondiendo y siendo el Dios proveedor y revelador para cada persona aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, les bendecimos. Aquí dejaron algo al final. Invitar, excelente charla por todos. Ok. Invitar a Agustín Lajes, Batalla Cultural. Sí, es otro tema. De hecho, va a estar en Bogotá próximamente. Les estaremos avisando. Pues en nuestras redes. Perfecto. Bueno, les bendecimos. Buena noche. Por favor, multipliquen. Si seamos multiplicadores de todo. Dios los Amén. bendiga. Dios los bendiga. Compartan. Chao.